Hoy te traigo una historia, una que ocurrió en un lejano pueblo de Colombia. No es mentira, es un hecho real. Lo que estás a punto de escuchar quizás te pondrá la piel de gallina. Tal vez un escalofrío recorrerá tu cuerpo. El hombre que le vendió el alma al diablo. Había una vez un hombre que llegó a un viejo pueblo donde la niebla se enroscaba entre los árboles y las noches parecían más largas de lo normal. No llevaba nada consigo, salvo la ropa sucia que vestía, una mochila gastada y su única herramienta de trabajo, un machete. Su sombrero estaba ajado por el sol, sus botas gastadas por el camino, y en su mirada brillaba el hambre de quien lo ha perdido todo. Iba de finca en finca, preguntando por trabajo, jornaleando, limpiando potreros, boleando machete de sol a sol. Pero el pan era duro de ganar, y la miseria inquebrantable. Una noche, cuando la luna se tornó grande y roja como un presagio, el hombre desapareció en la espesura del monte. Algunos decían que lo vieron caminar hacia la ciénaga. Otros aseguraban que se internó en el bosque donde los perros nunca aullaban y la tierra olía a muerte. Regresó al amanecer. Algo en él había cambiado. Los días siguientes, su suerte se transformó. De la nada, el dinero comenzó a lloverle en las manos. Primero poco, luego mucho. Fortuna tras fortuna se acumulaba en sus bolsillos. Ya no pedía trabajo, ahora compraba. Fincas, tierras, ganado, todo lo que veía lo hacía suyo. Pronto su poder se extendió más allá de lo que el ojo alcanzaba. Sus tierras eran tan vastas que tomaría una semana recorrerlas de un extremo a otro. Pero con su riqueza también llegó algo más. Algo que solo se manifestaba en la profundidad de la noche, cuando las sombras parecían más densas. Al principio fueron sus trabajadores quienes comenzaron a hablar en susurros. Decían que al caer la medianoche se escuchaban pasos en los corredores de la casa grande, pero cuando iban a ver, no había nadie. Otros aseguraban que, en los potreros, los caballos amanecían muertos, con los ojos abiertos y la piel fría como el mármol. Pero lo peor eran los gritos. No provenían del monte ni de la ciénaga, venían de su propia casa. Eran gritos ahogados, como si alguien estuviera siendo arrastrado por algo invisible. Y aunque los muros eran gruesos y las puertas estaban cerradas, a veces, en la madrugada, una sombra alta y delgada se asomaba por la ventana de su cuarto. Nadie quería hablar de lo que había hecho aquel hombre para volverse rico de la noche a la mañana. Pero los viejos del pueblo sabían la verdad. Había vendido su alma. Y lo peor de todo es que quien se la compró aún venía por más. El pacto estaba hecho. Si te gustan las historias de misterio y terror, suscríbete a este canal y activa la campanita para no perderte ningún relato. Aquí encontrarás historias que te harán dudar de la realidad y quizás te quitarán el sueño. No olvides dejar tu like y compartir para que más personas descubran estos relatos escalofriantes. El Hijo del Hombre. A medida que crecía, el Hijo del Hombre sentía que algo en él no encajaba, como si una parte de su ser no le perteneciera del todo. En medio del bullicio de la escuela, entre el murmullo de sus compañeros, a veces escuchaba susurros que lo helaban por dentro. «Eso es porque tu papá te vendió al diablo», decían algunos con sonrisas maliciosas. Aterrorizado, el joven acudió a la iglesia del pueblo y le contó su historia a un sacerdote. El viejo cura lo escuchó en silencio y, cuando el joven terminó, exhaló lentamente antes de decir sin rodeos: «Hijo, para salvar tu alma, debes casarte en sagrado matrimonio. Pero no debes decírselo a tu padre. Será el primero en oponerse». El joven no entendía por qué, pero en lo más profundo de su ser, sintió que aquellas palabras eran una advertencia más que un consejo. Cada vez que acompañaba a su padre a recorrer los potreros, ocurría algo extraño. De la nada, aparecía un hombre montado en un caballo negro, alto y fornido, de ojos rojos como brasas encendidas. Era un hombre elegante, vestido con saco y corbata, cuya presencia no pertenecía a ese pueblo polvoriento y olvidado. Desde la distancia, el joven veía cómo su padre y aquel hombre conversaban.
Nunca escuchaba lo que decían, salvo una frase que el extraño repetía siempre antes de marcharse. Acuérdate del trato que tenemos tú y yo. Una tarde, reuniendo valor, el joven le preguntó a su padre: «Papá, ¿quién es ese hombre?». El rostro endurecido de su padre palideció. Se quedó en silencio unos segundos eternos antes de responder sin mirarlo: «No vuelvas a preguntar por él». El tono frío y cortante hizo que un escalofrío recorriera la espalda del muchacho. Sabía que el matrimonio era su única salvación, pero también sabía que su padre nunca lo permitiría. Cuando su padre descubrió sus planes, la casa se convirtió en un infierno. Rompió platos, tumbó sillas, gritó con desesperación: «¡No lo permitiré! ¡No sabes lo que estás haciendo!». Pero el joven lo sabía. El pacto se había roto, y el diablo nunca pierde. El precio de una vida. Años después, el joven formó su familia. Su esposa le dio una hija de ojos grandes y sonrisa dulce, ajena a la sombra que cernía sobre su linaje. Pero el diablo espera. Cuando la niña cumplió 7 años, comenzaron los susurros. Luego los juguetes aparecían en lugares extraños. Una noche, su madre la encontró en el patio, mirando fijamente hacia el establo. «¿Qué haces, mi amor?», preguntó. La niña no apartó la vista. «Estoy hablando con el hombre del caballo negro. El pacto no había sido anulado, solo pospuesto. Y ahora la deuda había encontrado a su nueva víctima». El último pago. El padre de la niña sintió el miedo crecer en su pecho como una zarza en llamas. Sabía que el demonio no olvida, que su paciencia es tan larga como la eternidad y que la deuda nunca se cancela, solo cambia de nombre. Durante días intentó ignorar las palabras de su hija, pensar que era imaginación de una niña o el eco de una historia mal contada. Pero en el fondo sabía que el tiempo se agotaba. Una noche, mientras el pueblo dormía bajo la niebla espesa, el hombre escuchó el galope de un caballo afuera de su casa. Se asomó por la ventana y lo vio. El jinete del caballo negro estaba allí, de pie en el portal, con su saco impecable y su sonrisa cortés, como quien viene a cobrar una deuda atrasada. «No me hagas esto», murmuró el hombre, sintiendo el peso del miedo aplastarle los huesos. El jinete inclinó la cabeza, casi con ternura. «Las deudas son deudas, amigo mío. No es personal». El hombre cayó de rodillas, suplicando, llorando como un niño. «Por favor, no mi hija». El jinete lo observó en silencio, con la mirada de alguien que ha visto demasiadas súplicas antes. Luego extendió una mano enguantada y señaló la oscuridad. «Si quieres salvarla, hay otra manera». El hombre lo entendió al instante. Sin dudar, se puso de pie, se secó las lágrimas con la manga y miró hacia la habitación donde dormía su hija. Luego, con una última mirada al jinete, avanzó sin miedo hacia el bosque. Nunca regresó. A la mañana siguiente, la niña despertó y, por primera vez en mucho tiempo, el aire de la casa era liviano. El hombre del caballo negro nunca volvió a aparecer. Algunos dicen que el padre sigue vagando por los montes, condenado a pagar su deuda por la eternidad. Otros juran que en noches de luna roja, si caminas lo suficiente por la ciénaga, puedes escuchar el eco de su voz, pidiendo a gritos una salvación que nunca llegará.